que deben de poner y la utilidad de sus testimonios. Por lo cual solicitamos se declare fundado el pedido de tutela de derechos y ordene a la Fiscalía que precise margen temporal, pertinencia y utilidad de los testimonios. Eso es lo que buscamos. Y entonces tenemos que necesariamente, señoría, referirnos a la disposición fiscal número 10 del 28 de febrero del 2022. El cuarto despacho de la primera Fiscalía de Lavado de Activos convoca un total de 77 testigos para que acudan de manera presencial a su despacho a declarar. Acá está desde el 1 hasta el número 77. Y lo que usted puede ver es que se dice, por ejemplo, recabe la declaración testimonial de Pedro Aldea Zulca, el día tal, la hora tal, ante este despacho. No dicen más. Alejandro Aquino Aquino, el día tal, hora tal, ante este despacho. No se dice más. Por ejemplo, el número 7, de Jesús Cárdenas Montes de Galván, el día tal, hora tal, a este despacho. No dicen más. Usted revisará el contenido completo, íntegro de la disposición fiscal número 10, y lo único que nos señala la Fiscalía es quién debe declarar, cuándo debe hacerlo y en qué lugar va a realizarse la declaración. En ningún momento nos dice, como esta investigación es del 1998 hasta el 2020, entonces yo voy a pedir que un testigo declare sobre tal fecha, Pedro Aldea, por ejemplo. Voy a pedir que otro testigo, por ejemplo, Shirley Solórzano, declare sobre esta otra fecha. Pido que María Molina Villegas declare sobre esta otra fecha. No precisa margen temporal, no precisa pertinencia. ¿Por qué tiene relación el testimonio de las personas que están convocando con el hecho objeto de investigación en este caso? Y tampoco la utilidad. No lo menciona simplemente. Es una disposición fiscal que contiene una lista de testimonios, que contiene la fecha, la hora, el lugar, pero no dice más. Por eso es que nosotros consideramos que hay una afectación al derecho a la defensa procesal por no precisar margen temporal, pertinencia y utilidad de estos actos de investigación dispuestos. Y en primer lugar, vamos a decir que esta tutela de derechos es procedente primero, porque como bien lo ha señalado la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4/2010, lo que busca la tutela de derechos es precisamente, frente a desafueros del Ministerio Público, poder instar un control del juez para que pueda proteger los derechos del imputado. Y concretamente lo que tenemos acá es que no existe otra vía. La Fiscalía no podría decir, por ejemplo, que nosotros podemos acudir a la vía de la desestimación de las diligencias sumariales, porque la audiencia de desestimación de diligencias sumariales solo prosperará cuando se presentan, por ejemplo, la defensa pide que se tome la declaración de determinados testigos, la Fiscalía lo rechaza, y entonces frente a ese rechazo se insta el pronunciamiento del juez a través de una audiencia de desestimación. No cabe otra audiencia que la tutela, que es de naturaleza residual, para poder cautelar los derechos de mi patrocinada. Y en este caso, además, tenemos, señoría, lo siguiente, ¿no? El propio Código Procesal Penal, en el artículo 119, cuando se refiere al testimonio de modo general, se refiere al interrogatorio. Cuando se habla del interrogatorio, se dice que las personas que sean interrogadas deben responder a viva voz, sin consultar notas y documentos, es decir, declaraciones espontáneas, con excepción de los peritos, ¿no es cierto?, y del propio imputado. ¿Y sobre qué van a deponer? En razón a la naturaleza de los hechos o circunstancias del proceso. Entonces, la naturaleza de los hechos tiene que precisarse para cada testigo. Tanto más si es que esta es una investigación que data de bastante tiempo, es una investigación que ya se encuentra formalizada, no estamos en una etapa embrionaria, no nos encontramos en una etapa incipiente, entonces la Fiscalía tiene el deber de precisar margen temporal, pertinencia y utilidad. Además, voy a decir lo siguiente, ¿no? La Fiscalía, concretamente en este caso, cuando nosotros empezamos a reiterarle, ¿no?, a la Fiscalía que conteste, la Fiscalía nos comunica una providencia y nos dice: revise usted la disposición 9, que habiendo precisado las imputaciones, ahí va a encontrar las razones de por qué llamo a declarar a estas 77 personas. Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer como abogado es empezar una labor de deducción. O sea, yo tengo que inferir, yo tengo que entender de manera implícita qué cosa quiere decir la Fiscalía cuando señala esto. Entonces, eso honestamente es
inadmisible. Por último, su señoría, este tema acaba de ser resuelto por la Corte Suprema a través de la casación 382-2020 nacional en el caso PPK. ¿Qué cosa ha pasado en el caso PPK? Se presentan más de 40 testigos, 20 de ellos la Fiscalía dice qué van a declarar, sobre qué van a deponer, cuáles son los hechos sobre los que van a declarar en la investigación preparatoria, pero resulta que la mitad de esos testigos, en el caso PPK, no se había dicho nada, como no ha dicho nada la Fiscalía en este caso. No había dicho mínimamente, como lo dice la Corte Suprema, mínimamente sobre qué van a declarar. Es decir, sobre qué van a deponer. Como bien dice la Corte Suprema en el fundamento tercero de la casación 382-2020 nacional, caso PPK, es incuestionable que en los marcos de la propia lógica investigativa, las demás partes, la defensa del imputado, debe tener la oportunidad de tener un plazo razonable para poder estructurar una defensa idónea y eficaz para la intervención en los actos de investigación correspondientes. ¿Cómo yo voy a contrainterrogar? ¿Cómo me preparo para ejercer el cross-examination en la investigación preparatoria si es que no sé sobre qué tiempo van a declarar, cuál es la pertinencia, relación entre el hecho, entre el testigo y el hecho objeto de investigación y utilidad? ¿Cuál es el servicio que presta el esclarecimiento de los hechos? Ese testimonio. Entonces, la Corte Suprema ya reconoció que la razonabilidad de la actuación de un medio de investigación está en función a que de uno u otro modo esté referido a los hechos indagados y sirva para el fin del esclarecimiento. Entonces, concretamente, lo que se ha establecido es que se afecta el derecho a la defensa procesal cuando no se establece cuáles son los criterios de pertinencia, de utilidad que deben establecerse. Tenemos otro antecedente de la Sala Penal de Apelaciones, ¿no es cierto? La primera Sala Penal de Apelaciones en el expediente 3-2017, incidente 18, donde básicamente ha dicho que en materia de testimonios hay límites intrínsecos y extrínsecos respecto al material probatorio, pertinencia, utilidad y conducencia. Entonces, concretamente, básicamente lo que ha establecido la primera sala de corrupción, en este caso, es que existen requisitos para poder realizar, digamos, actos de investigación. La legitimidad, la licitud, la pertinencia, la utilidad y la conducencia. Si bien, ha dicho la primera sala de apelaciones, si bien el fiscal en la investigación preparatoria debe recabar todo el acervo probatorio para sustentar su hipótesis de investigación, ello no le resta facultades ni excluye a los demás sujetos procesales de poder solicitar la actuación de determinadas diligencias y al momento de ser postulados tienen que reunir los parámetros de pertinencia y utilidad, porque sería un contrasentido pedirle a la defensa que cuando ofrece un testigo debe precisar pertinencia y utilidad, pero a la Fiscalía no se le obliga a precisar pertinencia y utilidad. Por esas consideraciones, nosotros entendemos de que la Fiscalía ha incurrido en una grave omisión al no precisar a través de la disposición 10, convoca 77 testigos, no precisa margen temporal, tampoco utilidad y pertinencia. Consideramos que vuestro despacho debe declarar fundada la tutela y ordenar a la Fiscalía que haga esa precisión en garantía del derecho a la defensa procesal. Gracias, señor juez. Bien, gracias, señor abogado. En todo caso, podemos trasladar al señor fiscal. Doctor César, su posición. Muchas gracias, magistrado. Señor juez, el Ministerio Público solicita a su despacho que se declare infundado el pedido de tutela de derechos por parte del abogado, por cuanto no consideramos que el Ministerio Público haya, o como dice el señor abogado, hayamos hecho omisiones que afecten el derecho de defensa por parte del abogado, por cuanto ya mediante Providencia 63, el Ministerio Público ha indicado al abogado que efectivamente, que luego de haber hecho las
precisiones en la imputación por parte que su despacho ordenó en una tutela de derechos anterior, que se hagan precisiones de todos los investigados. Nosotros, por el tema que teníamos un tiempo para poner en conocimiento al despacho, terminamos esa disposición y la pusimos en conocimiento. Pero seguidamente, señor magistrado, mediante disposición número 9 de fecha 24 de febrero de 2022, ponemos en conocimiento a ustedes, cumpliendo lo ordenado por su despacho de hacer las precisiones sobre las imputaciones por todos los investigados. Seguidamente, el 28 de febrero es que se realiza la disposición número 10, la que cita a los testigos, 75 testigos, pero la finalidad de esas declaraciones han sido las siguientes: por cuanto al momento de realizar las precisiones de las imputaciones, es fácil de advertir que las personas, todos los investigados, han tenido relaciones comerciales con terceras personas, en compra de inmuebles, terrenos, transferencias de dinero que aparecen en el reporte de inteligencia financiera, constituciones de empresas. Entonces, en base a esos hechos, que hay conexión por vínculos comerciales o societarios, es que hemos podido identificar a estas terceras personas y le hemos mencionado y la estamos citando para que vengan a declarar al despacho fiscal. Por otro lado, señor magistrado, la defensa, el estudio del señor abogado, aquí presente, uno de sus abogados, se hizo presente en una declaración testimonial llevada a cabo respecto al señor Elmer Caballero, con fecha 20 de abril del año 2022. Ahí el abogado que participa es el abogado Cristian Antonio Sánchez, que pertenece al estudio jurídico del señor abogado aquí presente, ¿no? Y él puede dar fe, porque incluso se le corrió traslado a la defensa si quisiera de repente realizar alguna pregunta, a lo que manifestó que no, que estaba conforme, porque prácticamente nosotros habíamos preguntado en base a los hechos. ¿Y qué había participado este señor? Había participado este señor Elmer Caballero, era la persona que había vendido un terreno de 30,000 metros cuadrados a la investigada Virginia Aldea Bellido. Y las preguntas han sido en base a esa compra-venta, a esa venta que se le hace, ¿no? ¿Cómo fue la venta? ¿Qué fecha? ¿Cuánto se pagó? Nos explicó que era un tema de que estaba pagando por letras, ¿no? Y sobre esos hechos se ha hecho la declaración. El marco temporal, señor magistrado, que dice el abogado que no se ha hecho, está precisamente en la minuta o en el contrato donde se hace la pregunta al señor, y ahí establece que lo compró o le vendió a la señora Aldea Bellido. Déjame por acá para dar el dato exacto. En el año 2014, señor magistrado, incluso hay dos fechas, hay dos cheques, ¿no? Y también se le preguntó por esos cheques. El marco temporal está establecido, ¿no? 17 y 24 de junio de 2014. La empresa Aldea Inversiones SAC le giró dos cheques por la suma de 30,000 y 10,000 dólares americanos respectivamente por la compra-venta de terreno conforme a la minuta compra-venta, donde su empresa aparece como vendedor. Y las preguntas han sido en base a esos hechos que están plasmados en la disposición, tanto en la disposición de formalización de denuncia que está en la disposición número 6, en la disposición número 9 que has hecho las precisiones, señor magistrado. Entonces, el Ministerio Público considera que no puede ser de recibo lo señalado por el abogado en cuanto dice que el Ministerio Público habría omitido, ¿no?, hacer el tema del cuál es el marco temporal, que cómo es posible que las 75 personas vayan a declarar desde el año 1998 al 2020, ¿cómo es posible? Es que no es así, señor magistrado. Nosotros estamos haciendo una investigación de manera objetiva, ¿ya? Y estamos precisando, las preguntas han sido versadas en base a hechos concretos. La compra de un inmueble, cuándo se realizó, cuánto se pagó. Prueba de ello, señor magistrado, es que el abogado
que participó en dicha declaración, que representaba en este caso a la investigada Virginia, estuvo conforme y no realizó ninguna pregunta porque para él todo estaba claro, ¿no? Y nosotros hemos, a través de un escrito, señor magistrado, hemos hecho llegar a su despacho una copia de esa declaración, ¿no? Nuestro escrito, hemos mandado también la provincia 63, de fecha 11 de abril, donde pues, a buena manera le hacemos poner en conocimiento al señor abogado, a la defensa, de que básicamente lo que se requiere con estas declaraciones es esclarecer los hechos de hechos concretos, ¿no? Y incluso, señor magistrado, se han estado llevando algunas declaraciones donde han participado otros abogados también y se les ha permitido hacer preguntas, y consideramos que con el hecho de citar a los testigos de ninguna manera estaría vulnerando el derecho de la investigada, mucho menos el derecho de defensa que defiende el señor abogado, ¿no? Tan es así, señor magistrado, que el artículo 71 del Código Procesal Penal y el acuerdo plenario 4/2010 sobre audiencia de tutela de derechos establece, pues, que la tutela de derechos es un mecanismo residual, ¿no? Entonces, en el artículo 71, numeral 4, dice, ¿no? Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones. ¿Pero de qué disposiciones estamos hablando, señor magistrado? Las disposiciones que estamos hablando son las que se establecen en el artículo 71, en el numeral 1, el numeral 2, los literales A, B, C, D, E, F, las mismas que establecen también en el acuerdo plenario 4/2010, ¿no? Que son, como dice el acuerdo plenario, ¿cuáles son esos derechos, esas disposiciones que se encuentran, dice el acuerdo plenario, que dice, los derechos protegidos a través de esta audiencia son los que se encuentran recogidos taxativamente en el artículo 71. Son las siguientes, ¿no? Conocimiento de los cargos incriminados, conocimiento de la causa de detención, entrega de orden de detención girada, designación de persona e institución, posibilidad de realizar una llamada, etcétera, señor magistrado. Pero de todas maneras, señor magistrado, estos derechos protegidos que se encuentran taxativamente, en ninguno encaja el pedido del señor abogado. ¿Por qué? Más aún, señor magistrado, tenemos el mismo acuerdo plenario, nos lleva también a hacer colación al artículo 337, numeral 4, en la que dice, ¿no? El artículo 337 sobre diligencias de investigación preparatoria, numeral 4 dice, durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. Señor magistrado, este último párrafo, el Ministerio Público quiere resaltar por cuanto es facultad del representante del Ministerio Público si considera o si estimare conducentes o no las posibles diligencias que solicite la defensa. Entonces, señor magistrado, haciendo una comparación, entonces es facultad del Ministerio Público citar o llevar a cabo las diligencias que consideren necesarias con el único objetivo de esclarecer los hechos, ¿no? De buscar elementos de cargo y de descargo al final si se va a emitir una disposición de acusación o sobreseimiento. Pero no consideramos, señor magistrado, y que el hecho que citemos a personas a declarar, ¿de qué manera se le puede afectar el derecho de defensa? Si incluso están concurriendo sus abogados, los abogados de la señora Virginia Aldea Bellido están concurriendo, han solicitado mediante un escrito participar de las diligencias, se le ha permitido, tampoco no se le puede negar, se le ha permitido, y es más, han concurrido a las declaraciones. Entonces, por ninguna parte, señor magistrado, consideramos que se le esté afectando el derecho de defensa, el derecho del margen temporal. Estamos preguntando por hechos concretos que se han realizado en un marco temporal, una compra-venta de un determinado año. ¿Cuánto se pagó? ¿Cómo fue? ¿En efectivo o cheque de gerencia? Esas cosas son lo que estamos recabando, señor magistrado. Entonces, por ningún motivo, por ninguna razón, nosotros consideramos que hayamos vulnerado el derecho de defensa, se haya vulnerado el derecho del investigado, ¿no? Que implique lo que defiende lo que se establece en el artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿no?
Es más, mediante, como les decía referencia, mediante su Providencia 63, hemos querido en buena cuenta también aclararle ese tema a la defensa, ¿no? Para que tenga bien él considerar pues que no se está vulnerando ningún tipo de derecho de tanto de su patrocinada como de ningún investigado, porque se le está permitiendo la participación de todos los abogados. Por esas consideraciones, señor magistrado, solicitamos a su digno despacho que se declare infundado el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa. Gracias. Si me permite una breve réplica, señoría, por favor. Sí, no te preocupes, señor abogado. Sí, para la réplica, doctor Beni. Muchas gracias, doctor. Fíjese usted, esta es la providencia número 63 que invoca la Fiscalía. Dos cosas sobre eso. Primero, que la Fiscalía no puede contestar a la defensa cuando lo que se está discutiendo es pertinencia y utilidad de testimonios en investigación con una providencia. Porque el artículo 122.3 del Código Procesal Penal establece que la providencia sirve para ordenar materialmente actos de investigación, para ordenar materialmente la investigación. Foliado, errores materiales, para eso sirve, no para nada más. Siempre tiene que ser una disposición fiscal la que se pronuncie cuando lo que está en discusión es pertinencia, utilidad de actos de investigación. En segundo lugar, usted puede ver ahí, esta es la parte central de la Providencia 63. ¿Qué dice la Fiscalía? Dice, a través de la disposición fiscal 9 hemos precisado imputación. Y las partes pueden advertir de esta disposición fiscal que el objeto de las declaraciones testimoniales no distingue, de las 77 no distingue, sigue lo mismo. Versa sobre la participación de terceras personas en transacciones comerciales. ¿Quiénes? Constitución de empresas, compraventa de bienes muebles e inmuebles con los investigados, siendo pertinente y útil que se esclarezcan los hechos con el ánimo de obtener elementos de cargo o de descargo. ¿De verdad esta respuesta es satisfactoria? ¿De verdad se precisa la pertinencia y utilidad ahí? Lo que la Fiscalía debe hacer, y vuestro despacho debe considerar con mucho respeto, es que debe establecer, la Fiscalía ya nos ha mostrado un ejemplo con el caso Caballero, ha dicho, en el caso Caballero se le ha preguntado sobre una compra-venta de un terreno a la señora Virginia, O sea, la Fiscalía sí sabe por qué está llamando a declarar a los testigos. Creo que lo que ha dicho hoy, confesión de parte, relevo de prueba, creo que es evidente. La Fiscalía sabe por qué llama a Caballero, sabe por qué llama a Aldea, sabe por qué llama a los demás testigos. Entonces, como lo sabe, no basta que lo sepa, porque a mí no me transmite su conocimiento por ósmosis, sino que tiene que ponerlo en un papel, en una disposición fiscal y decir, a Caballero lo llamo por esto, al otro testigo lo llamo por esto otro y al otro por esto, porque lo sabe. Estamos en lo mismo. De todos los investigados que hay, ¿todos los testigos son para todos los investigados? ¿Todos los testigos son para todo el periodo temporal? ¿Cuál es la pertinencia de cada testigo? ¿Cuál es la utilidad? No se puede consagrar acá el abuso de poder de la Fiscalía. Cuando los defensores, conforme al 337, queremos pedir un testimonio, tenemos que precisar pertinencia y utilidad. Y la Fiscalía, cuando programa testimoniales, no. Esa desigualdad de armas es inadmisible. Pero además, voy a decir algo que es importante acá. Fíjese usted, en la casación que yo he mencionado tantas veces, la casación del caso PPK, la casación 382-2020 nacional. ¿Qué le he dicho a usted, el señor fiscal? Le he dicho, la audiencia de tutela de derechos únicamente sirve para proteger los derechos del 71.2, ningún otro derecho del 71.2. Sin embargo, debo decir que en la casación que he mencionado, la 382-2020 nacional, ¿saben qué cosa se discutió? Se discutió un auto de tutela de derechos, en el que la defensa de PPK le había dicho a la Fiscalía, precíseme pertinencia y utilidad, la Fiscalía dijo que no, la Fiscalía perdió. Confirman la tutela, fundada a favor de la defensa de PPK, y la Fiscalía lleva a casación. ¿Acaso la Corte Suprema dice, en una tutela no se pueden cuestionar pertinencia y utilidad de testigos? No, lo reconoce. Reconoce la procedencia y la tutela para casos de pertinencia y utilidad, como lo es en este caso. Y en segundo lugar, el propio acuerdo plenario que ha citado el fiscal, el 4/2010, en el fundamento 17, dice que la tutela servirá, por ejemplo, para excluir prueba ilícita. Y la exclusión de prueba ilícita no está contemplada en el artículo 71.2. No está dentro de los derechos protegidos. Entonces, claro, lo que quiere decir el acuerdo plenario es que el 71.2 en realidad no es
una lista cerrada. No es un números clausus, es un números apertus, es una lista abierta, enunciativa. Cualquier otro derecho que afecte, porque lo dice la ley, es claro, la audiencia de tutela de derechos sirve, si nosotros leemos la primera parte de la disposición, la audiencia de tutela de derechos dice, el imputado puede hacer valer los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. No lo limita al 71.2. Por tanto, acá debo terminar con lo siguiente. El fiscal, en una falacia, dice, pero ¿cuál es el problema? Si un abogado del estudio, el doctor Benji Espinosa, ha acudido el 20 de abril, ha estado presente en la declaración de Elmer Caballero, e incluso consideró que no era necesario contrainterrogar porque todo había sido claro, y que en ese momento se había hecho preguntas sobre el tema de la compra-venta. Eso es verdad. Pero que un abogado del estudio vaya a ejercer la defensa de la señora Virginia Aldea no significa que estamos reconociendo la validez ni de la disposición 10 ni de la providencia 63. O sea, participar en esos actos de investigación no significa reconocimiento alguno a la disposición fiscal 10 que convoca a los testigos y a la providencia 63 que no explica la pertinencia y utilidad de los testigos. Dice, ¿cuál es el problema? Si los abogados, otros abogados que han ido, han podido hacer preguntas. ¿No es cierto? O sea, ¿cuál es el problema? El problema no está en que en la diligencia yo pueda participar. El problema es que le resta efectividad a mi participación. Porque si yo voy a contrainterrogar a un testigo, yo tengo que saber mínimamente por qué se le está llamando, sobre qué va a deponer. Eso no solo debe ser exigencia en la etapa intermedia, que hay una regla clara al respecto, el 350. No, sino que además en la investigación, a partir de lo que ha establecido la Corte Suprema en el caso PPK, Casación 382-2020, en la propia investigación, la Fiscalía tiene el deber de precisar pertinencia, utilidad y margen temporal, cuando el margen temporal está tan amplio, como en este caso del 98 al 2020. Por tanto, concluyo. La disposición fiscal número 10 convoca 77 testigos a declarar y solo pone nombre del declarante, fecha, hora y lugar, nada más. La providencia 63 no cambia nada, no establece pertinencia y utilidad. Esta tutela no solo es procedente, sino debe ser declarada fundada por las razones precitadas. Gracias, señoría. Gracias, doctor. Doctor César, ¿algo final? Sí, señor magistrado. Al iniciar la audiencia, señor magistrado, usted fue claro y se le pidió al señor abogado que manifieste cuál es la vulneración que crea afectada, ¿no? Y las razones por las cuales plantea su tutela. El Ministerio Público, señor magistrado, reitera de que el hecho de que cite a los testigos de ninguna manera está vulnerando el derecho de defensa, mucho menos los derechos establecidos en el artículo 71 de la investigada, Virginia Aldea Bellido. Por cuanto el Ministerio Público está haciendo una investigación de manera objetiva, señor magistrado, entonces ya hemos señalado que en las disposiciones, no tanto en las 9, se puede advertir los hechos, los actos de lavado, ¿no? Las adquisiciones, ahí aparecen las fechas, lo que dice el señor abogado, el marco, ¿cuál es el marco temporal? ¿De qué se le va a preguntar al testigo? Están ahí. Entonces, somos abogados todos y, bueno, tenemos que leer y entender, ¿no? Entonces, prácticamente todo está en las disposiciones. Los actos de lavado de activos están ahí con un margen temporal. ¿Cuándo se hizo esa adquisición? ¿Cuándo se hizo esa compra? Se le está citando a las personas para que vengan a declarar en ese sentido. Y de ninguna manera, y tampoco el Ministerio Público no ha escuchado exactamente cuál sería, pues, el derecho que se estaría afectando, el hecho de que vengan las personas a declarar, ¿no? Por estas consideraciones, señor magistrado, nos reiteramos en que dicho pedido de tutela de derecha sea declarado infundado. Gracias. Bien, gracias. Yo voy a hacer algunas precisiones. A ver, señor fiscal, usted indica de que, en esencia, si la defensa daría lectura, digámoslo así, una lectura minuciosa o adecuada a la disposición número 9, podría advertir sobre qué van a declarar los testigos. Ahora, yo le pregunto, los 77 testigos que usted ha citado, ¿los 77 van a declarar respecto a los hechos que se le atribuye a la señora Virginia Aldea Bellido? No, señor magistrado, no es así. No, es por todo. Ahora,
Ahora, yo le pregunto a usted, señor fiscal, ¿usted va a ser el único fiscal que va a estar a cargo de la investigación? Por ejemplo, el día de hoy verifico su disposición, usted tenía que programar una declaración a las 9 de la mañana. Sí, Supongamos que el testigo concurre. Entiendo que ustedes son fiscalía corporativa. Si su así otro es. colega le va a apoyar en la declaración, ¿su colega sabe sobre qué va a declarar ese testigo? Sí, señor magistrado. Por ejemplo, el día de hoy toca, por ejemplo, si me permite, señor magistrado, Inés Galván Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, además, señor magistrado, nosotros ya tenemos ya las declaraciones, las preguntas, básicamente, ¿no? Básicamente todos ellos han participado en adquisiciones de bienes. Creo que tenemos Olga Carmen. Mire, a ver, Por ejemplo, señor fiscal, está bien. Yo otra precisión, o quisiera un comentario suyo, más que claro, una instrucción. señor juez, si me permite, señor magistrado, antes que le corte, por ejemplo, la señora, hoy declaraba la señora Olga Carmen Vara Caucari de Dueñas a las 9 de la mañana. Nosotros en nuestra disposición, en el folio 45, aparece un cuadro, ¿no? Y hay un acta de transferencia vehicular de placa de rodaje C1B223, marca Toyota, año 2011, clase automóvil, modelo Yaris, carrocería sedán a folios 2852. Virginia Aldea Bellido, a favor de Olga Lidia Ruiz Ciesa, por $10,000. Se le va a preguntar por ese hecho, señor magistrado, ahí está el marco temporal. ¿Cuándo se ocurrió? El 5 de noviembre de 2013, ¿no? En el folio 45 de la disposición número 9 aparece en ese cuadro. No sé si usted puede visualizar, señor juez, la disposición número 9 en el folio 45, el penúltimo recuadro. Ahí habla de un acta de transferencia vehicular. Entonces se le va a preguntar por ese hecho. Bien, mire, a ver, otro comentario, quisiera otro comentario de la Fiscalía. La defensa Claro, señala, me sí. parece interesante el razonamiento. Si cuando la defensa propone un acto de investigación, la Fiscalía le exige que sea pertinente y conducente y útil. Y a veces la Fiscalía rechaza los actos de investigación que propone la defensa. Con la misma lógica, ¿por qué no se le puede exigir a la Fiscalía esa precisión? A ver, Quisiera su comentario, ¿cuál en todo caso es la posición de su despacho? bueno, la posición del despacho, señor juez, está, por ejemplo, en el artículo 337, número 4, que dice que en el último párrafo dice: durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. Entonces, es el fiscal el que va a evaluar si el pedido de las defensas es pertinente y útil, ¿no? Dentro del marco de una investigación objetiva. No olvidemos que los representantes del Ministerio Público nos debemos a la objetividad, ¿no? Entonces, es en base a ello que nosotros, el Ministerio Público, ya dentro del tema de manera objetiva, podemos determinar si el pedido de la defensa puede ser conducente o útil para que se pueda realizar dicho pedido. En este caso, respondiendo a su pregunta, señor magistrado, entonces sería, pues, no, facultad del Ministerio Público realizar diligencias que considere pertinentes y útiles. En este caso, las declaraciones de estos testigos, como lo acabo de mencionar, están expuestos, están plasmados en la disposición número 9, también en la disposición de formalización, la disposición número 6. Hay un cuadro que se puede ver claramente, señor magistrado, que el acto de lavado, el supuesto acto de lavado de activos, se trata en este caso de un acta de transferencia vehicular. Hay un marco temporal, 5 de noviembre de 2013. Hay un monto dinerario, $10,000. Entonces, señor magistrado, consideramos que ese hecho, por ninguna razón, el Ministerio Público estaría vulnerando el derecho de parte de la investigada, ¿no? Entonces, nosotros nos debemos a realizar diligencias objetivas. Entonces, no podemos, en todo caso, y lo único que está prohibido, señor magistrado, es que aquellas diligencias que sean perjudiciales, ¿no? Y cosas que no se ha hecho.
no se ha dado. Bien. Entonces, Otra petición, señor fiscal. ¿A los testigos se les ha notificado con la disposición número 9? no, señor juez, no. No. Entonces, ¿cómo un testigo, cómo sabría sobre qué va a declarar? Previamente, señor magistrado, cuando concurren, el suscrito les explica, ¿no? Les explica de qué se va, de qué vienen las preguntas, ¿no? Entonces, prueba de ello incluso... ¿No cree usted que sería mucho más conveniente, teniendo en cuenta que es un delito económico, si voy a citar a un testigo, para que se le diga, usted tiene que venir de tal día respecto a la compra-venta de tal inmueble, de manera general? Entonces, el testigo podrá ir, si me van a preguntar por ese inmueble, el testigo incluso puede ir con documentación, puede ir con información y decir, no, para que su versión sea mucho más enriquecedora. Porque si el testigo va a ir sin saber sobre qué va a declarar, probablemente va a ir sin nada. Incluso la fiscalía se limita a poder recoger mayor información. Yo estoy viendo la declaración que han tomado, que usted nos ha presentado como prueba, como evidencia de una declaración. Al testigo se le ha preguntado casi 77 preguntas, de las cuales se le ha preguntado al señor 40 preguntas, de las 40 solamente 6 han sido, digamos, pertinentes para el caso o que el testigo ha informado. Los demás son preguntas que el señor no tenía ni idea, y entiendo que se han demorado prácticamente 2 horas y media casi para 6 preguntas que han sido útiles para la investigación. Me parece que ese es un defecto, digamos, que estamos teniendo en el sistema, de no precisar exactamente la utilidad de los actos de investigación, lo que dilata innecesariamente las declaraciones. Si el testigo iba para un punto, por un tema puntual, esa declaración hubiera durado más de media hora o 1 hora. Sin embargo, se ha demorado acá 2 horas y media para preguntarle por cada uno de los imputados. Precisamente, en todo caso, vamos a emitir pronunciamiento. Resolución número 2. Número 3, perdón. Resolución número 3. Vista en audiencia pública el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica de la señora Virginia Milagros Aldea Bellido, en la investigación preparatoria que se le sigue por la presunta comisión de lavado de activos, y considerando lo siguiente. Número 1. Acude esta judicatura a la defensa de la señora Virginia Milagros Aldea Bellido, solicitando tutela de derechos por afectación a su derecho de defensa. Señala que la Fiscalía, por disposición número 10 de fecha 28 de febrero de 2022, ha convocado a 77 personas para que preste declaración. Sin embargo, no ha precisado cuál es el marco temporal o sobre la utilidad o pertinencia o sobre los hechos que van a prestar declaración estas personas, con lo que considera se está afectando su derecho de defensa, toda vez de que no pueden realizar el control respecto a la pertinencia de esta investigación. Y si la norma procesal prevé de que a la defensa se le exige que cuando propone un acto de investigación, esta debe ser o debe precisar utilidad y pertinencia, con la misma lógica, el Ministerio Público, cuando dispone un acto de investigación, debe precisar mínimamente cuál es el marco temporal o los hechos sobre el que va a prestar declaración. La Fiscalía, en segundo lugar, la Fiscalía en su absolución señala de que los hechos sobre los que van a prestar declaración los investigados se encuentran detallados en la disposición número 9, donde se habría precisado cuáles son las imputaciones concretas respecto a cada uno de los investigados, donde se ha detallado la participación de todos los testigos que habían sido citados en la disposición número 10. Consecuentemente, la defensa podría verificar la pertinencia y la utilidad remitiéndose a la disposición número 9, es decir, haciendo una lectura de la misma. Hecho este que lo había precisado al emitir la disposición número 63, donde se ha rechazado el pedido de mención de actos de pertinencia planteado por la defensa. En ese contexto corresponde a este juzgado emitir pronunciamiento. En principio, debemos señalar, o vamos a señalar de manera general, de que si bien es cierto, la audiencia de tutela de derechos tiene como propósito verificar alguna vulneración a un derecho fundamental por parte del Ministerio Público, derechos estos que se encuentran reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Sin embargo, también esta norma indica de que se puede acudir en vía de tutela cuando se considera que se está afectando algún derecho fundamental reconocido a las partes, en este caso a la parte investigada.
En el caso concreto, el derecho que se reclama es el derecho a la defensa. Ahora, si bien es cierto, la Fiscalía ha indicado de que los hechos sobre los que van a prestar declaración los testigos se podrían inferir o se podrían advertir a disposición número 9, y en efecto así podría ser. Sin embargo, este juzgado considera que ello no es suficiente. Consideramos que no es válido disponer que la defensa tenga que revisar la disposición número 9 y tener que, digamos así, escrutar o, como es la defensa, inferir sobre qué va a declarar un testigo. Indudablemente ello afecta a su derecho de defensa por las siguientes razones. La Fiscalía, conforme tenemos a la vista de la disposición número 9, son varios imputados contra quienes se formula cargos. Consecuentemente, entendemos que los 77 testigos no van a declarar sobre todos los imputados. Algunos testigos declararán respecto a hechos que corresponden a un imputado, otros testigos declararán respecto a que corresponden a otro imputado. Tan es así que la Fiscalía ha indicado que de los 77 testigos que ha citado, no todos van a declarar respecto a los cargos que le atribuye la señora Virginia Aldea Bellido. Si ello es así, ¿cómo la defensa podría saber a qué diligencias debe concurrir de manera necesaria para ejercer un mejor derecho de defensa y a qué diligencias considera la defensa que no debe concurrir, porque considera que ese testigo no tiene relación con su patrocinado? De igual modo, hay otros, veo en la disposición 9 que algunos imputados no se hace ninguna referencia respecto a si los testigos citados se encuentran en la narración de los hechos. El juzgado se pone en la misma situación de otros abogados defensores. ¿Cómo saber si ese testigo va a declarar respecto a su patrocinado o no? Indudablemente, al no saber si ese testigo está siendo citado por un hecho que corresponde a su patrocinado, no podría saber si que debe concurrir a la diligencia de declaración para ejercer un mejor derecho de defensa. Se está dejando prácticamente a la defensa de un hecho de intuir, o en todo caso se estaría convocando innecesariamente a todos los abogados defensores de todos los imputados para que concurran a todas las diligencias, a todas las declaraciones. Ahora, al margen de esta afectación, este juzgado también debe señalar de que uno de los defectos que tenemos en nuestro sistema procesal es que no se está haciendo un uso adecuado de los, digamos así, de la pertinencia de los actos de investigación, lo que dilata innecesariamente los actos de investigación, trayendo a colación la propia declaración que la Fiscalía ha puesto en consideración de este juzgado. Se tiene que a un testigo se le ha citado y se le ha planteado 41 preguntas. De las 41 preguntas, solamente 6 preguntas tienen relación con los hechos que vinculaban al señor, y que la FIA ha precisado de manera puntual. Y eso, sin embargo, se le ha tenido que preguntar respecto a todos los imputados, pese a que la Fiscalía ha indicado de que no todos los testigos van a concurrir para declarar sobre todos los imputados. Y eso genera, pues, una demora en la investigación. Si en un día se podía tomar 4 o 5 declaraciones, debido a esa falta de imprecisión y delimitación del objeto de la declaración, es que se programan diligencias por 2 o 3 horas de declaraciones testimoniales. Eso es lo que genera nuestra demora en el proceso. Distinto sería si la Fiscalía precisara de un testigo sobre qué va a declarar. Probablemente el testigo venga preparado con información necesaria, incluso con la propia documentación que puede abonar y que va a servir incluso a la Fiscalía y a la defensa para delimitar la información, porque la información que se recoge es genérica. Un testigo concurre sin saber qué le van a preguntar. Y obviamente es probable que el testigo, si sabe sobre qué va a declarar, es probable que concurra a la diligencia, llevando documentación, incluso haciendo un ejercicio de recordar esos hechos, teniendo en cuenta que la investigación versa todavía de hechos ocurridos hace 10 años atrás. Por lo que este juzgado considera que es necesario y es fundamental que la Fiscalía, al programar diligencias testimoniales, si bien es cierto no se precise, como indica la defensa, el marco temporal, los hechos, mínimamente se debe precisar sobre qué aspecto va a declarar. Si estamos hablando de delitos de lavado de activos, como indica la Fiscalía, el día de hoy está programada la declaración de la señora Olga Lidia Ruiz Ciesa, mínimamente corresponderá de indicar que esa testigo está siendo citada para declarar respecto a la imputación formulada con la Virginia Aldea Bellido y por la compra de un vehículo. Y esa información, que es suficiente, ya delimita sobre qué va a declarar este testigo. Y eso la Fiscalía lo sabe. El propio señor fiscal ha sido capaz con solvencia de indicar sobre qué va a declarar cada testigo.
Y ese detalle, que no son más de 3 o 4 líneas, o una línea, es el, digamos así, el marco sobre que la defensa y la fiscalía pueden saber sobre qué va a declarar este testigo. Y eso posibilita incluso de que las fiscalías que son corporativas, esa de que el testimonial pueda, digamos, ser llevada a cabo por otro miembro de la fiscalía, porque sabe ese testigo para qué está siendo citado. En cambio, cuando se pone de manera genérica, como en el presente caso, obviamente me pongo en el supuesto de que otro señor fiscal asuma la declaración, tendrá que inmediatamente leer toda la disposición número 9, que son más de 60, 80 páginas, para saber sobre qué va a declarar ese testigo, lo que genera pues demora en el proceso. Entonces, es precisamente la norma procesal cuando indica de que los testigos las declaraciones deben ser útiles, pertinentes, tiene ese objetivo de limitar y agilizar la investigación. Y es más, incluso conforme ha indicado la defensa, recientemente la Corte Suprema, en la casación número 382-2020, ha ratificado ese criterio, de que los testigos deben ser citados con un mínimo de detalle sobre qué va a versar su declaración. La propia casación indica que si bien es no debe exigirse un detalle preciso o incluso para las preguntas, sino al menos saber sobre qué hechos va a versar la declaración. Y ese detalle debe estar a disposición fiscal. Motivo por el cual este juzgado considera que en los términos que está planteado la disposición de citación a los testigos, no se garantiza pues un adecuado ejercicio del derecho de defensa, toda vez de que los abogados defensores no podrían saber los testigos sobre qué hechos van a versar de manera general y además dificulta la propia labor del propio Ministerio Público y la propia agilización del proceso. Por lo que consideramos que la Fiscalía debe, al momento de citar a los testigos, mínimamente indicar sobre qué hechos va a declarar, o una referencia sobre qué hechos, lo que no significa que tenga que formular las preguntas de manera detallada, basta con indicar sobre qué hechos va a declarar, para que así cada testigo sepa también qué información debe llevar a la Fiscalía. Por estos fundamentos, este juzgado debe declarar fundado el pedido de tutela por vulneración al derecho de defensa planteado por el abogado Benny Espinosa Ramos en representación de Virginia Milagros Aldea Bellido. En consecuencia, disponemos que la Fiscalía emita la disposición que corresponda o la providencia que corresponda, precisando sobre qué hechos van a declarar cada uno de los testigos, fundamentalmente sobre qué hechos que vinculan a qué imputados, teniendo en cuenta que son varios los imputados contra quienes se están formulando cargos en la presente investigación preparatoria. Es la decisión que se ha tomado y se notifica a las partes. Señor fiscal. Ya, magistrado, interponemos recurso de apelación. Bien, doctor Benji. Conforme, señoría. Bien, en todo caso, Silvia...